Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos comunidad de clases magnas Hotel Colombia. El día de hoy, como cada semana, tenemos una transmisión de conocimiento donde hemos visto que el liderazgo, el conocerse, son contenidos muy importantes para ustedes y por eso hemos unido este tema, autoconocimiento y liderazgo, y con esta gran herramienta que se llama Eneagrama. Entonces, el Eneagrama como herramienta de liderazgo, y quién mejor que nos hable y nos exponga de todo este tema, el especialista Pablo Gamboa. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alma. Bueno, nos gustaría que nos explicaras en qué consiste. Seguramente muchos, como en su caso en algún momento, yo nunca supe que era el Eneagrama. Bueno, no sabía que era el Eneagrama, y cuando lo descubres, pues es una herramienta muy interesante. Entonces tú nos has preparado todo este contenido para que nos vayas explicando, ¿no? Y cómo lo podemos aplicar. Así es, así es. Okay. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por la atención. Así que bueno, vamos a empezar explicando un poquito qué es el Eneagrama. Bueno, esto es una herramienta ancestral, tiene muchos años este conocimiento y se utilizaba justamente para los líderes. Los líderes eran quienes utilizaban este conocimiento para principalmente conocerse. De acuerdo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Bueno, básicamente para conocer tu esencia, para conocer quién eres, para ir mucho más en profundidad en lo que son tus talentos, tus capacidades, tus cualidades, todo lo que sería, por ejemplo, lo que te detiene a que tú expandas todo tu potencial. Para eso es para lo que sirve, para uno conocerse, tener una mayor profundidad de uno mismo y poder gobernar ciertos miedos, ciertas cosas que hacen que no podamos expandirnos en plenitud, que no podamos expandir todo nuestro ser, todas nuestras capacidades. De acuerdo. Vemos que tú en la lámina nos pones esta figura, ¿no? Esto es el Eneagrama, es el mapa, por así decirlo. Bien. O, a ver, si nos pudieras explicar. Sí, es un mapa exactamente, como lo estás diciendo. Claro, lo vemos como un símbolo. Hay que entender que en la antigüedad los símbolos eran la forma en que uno podía comprender el micro y el macrocosmos. Entonces, esto es un símbolo que explica de alguna forma toda una integridad del ser. Lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Así es. Y cómo interactúan estas tres. Por lo tanto, podemos profundizar en estas tres cosas, en el Eneagrama, estas tres. Ok. Ahora, ya nos mencionabas que es una herramienta ya muy ancestral, ¿no? Nos ayuda a conocernos en esta integración. ¿Y cómo nos ayuda entonces? Ok. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, la forma en que nos va a ayudar va a ser en que vayamos... cada uno de estos números representa una cualidad. En el mundo antiguo, los números no solamente eran una cantidad, sino que eran una cualidad. Por lo tanto, el Eneagrama lo que hace es resumir a 9 cualidades que todos tenemos, 9 capacidades o atributos que cada uno en nosotros tenemos. Y que estos atributos los podemos desarrollar, los podemos expandir. Entonces, bueno, esto es lo que nos va a ayudar a ir comprendiendo nuestro interior. Por eso dijiste un mapa, claro, exactamente. Eso es un mapa que nos va a ayudar para ir comprendiéndonos más a detalle cómo somos. De acuerdo. Ahora, bueno, nosotros lo nombramos así, ¿no? Como una herramienta de liderazgo, pero que nos hablas de autoconocimiento. Entonces, ¿por qué la podríamos denominar así con lo que estamos viendo, que es una herramienta de liderazgo? Claro, ¿por qué está relacionado esto con el liderazgo? Por algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el sueño de todo líder, podríamos decir, que es llegar a su mejor versión. Si yo puedo empezar a conocer todas mis capacidades, y no solamente mis capacidades, sino también el don que yo puedo desarrollar, porque este don es innato en mí,
y puedo poner todas estas capacidades al servicio de la humanidad, al servicio de los demás, obviamente voy acercándome a mi mejor versión. Por eso está directamente relacionado con el liderazgo. De hecho, yo te cuento, ¿no?, que yo llegué a esta herramienta justamente porque buscaba cuáles eran los dones de una persona. Cómo uno puede desarrollarse plenamente. Y eso es lo que un líder, en su luz, de alguna forma, si lo podemos decir, o en su mejor versión, va a buscar, ¿no? Desarrollarse en plenitud, en todas estas capacidades. No solamente en la que va a ser su esencia, sino en todas las demás. Y llevarlas a un punto de armonía, todas estas. Porque esa es la idea, que estén en armonía, que todas estas capacidades las vayamos utilizando desde el amor, no desde el miedo, para poder justamente llegar a nuestra plenitud. De acuerdo, entonces un líder debería estar en armonía en esto. Claro, para eso es. Por eso justamente se usa el enneagrama, para que uno se conozca y pueda ver qué tan en armonía está. Por lo tanto, podríamos definir al enneagrama como un símbolo geométrico, porque es geometría sagrada, de hecho, es un símbolo de geometría que nos ayuda a estar más en armonía. Con esto vos te podés ver y puedes entender qué es lo que requieres trabajar en este momento para estar más en armonía. De acuerdo, entonces, ¿cómo nos veríamos con esta herramienta? ¿Cómo llegamos a vernos? Ok, ¿cómo vamos a ir desarrollando esto? Ok, entonces, acá lo que vamos a hacer primero va a ser responder un cuestionario, ¿no? Hay una persona que a mí me formó, que es el doctor Roberto Pérez, y él desarrolló todo un cuestionario de 270 preguntas, en las cuales vos vas respondiendo a estas preguntas y van saliendo un puntaje que se va a ir, de alguna forma, asignando a cada una de las capacidades. Entonces, estos puntajes van a hablar mucho de las capacidades que uno más desarrollada tiene y otras capacidades que no ha desarrollado tanto en su vida. Hablamos de todo un desarrollo de la vida nuestra. Por lo tanto, en el enneagrama, por eso digo que está el micro y el macrocosmos. Aquí vamos a poder vernos en toda nuestra evolución de vida. Así que bueno, mediante este cuestionario uno va respondiendo ciertas afirmaciones, ¿no?, que va tildando, en las que se va identificando. Y corresponden, como digo, a cada una de estas capacidades. Claro, de hecho yo le comparto a la comunidad que efectivamente me pudiste compartir el cuestionario y sí. Si son preguntas de alguna otra forma para responderlo, que necesitas este tiempo, ser muy sincero, ¿no? Porque si no lo respondemos de manera honesta, pues obviamente ahí el resultado pues no sería genuino. Claro. ¿no? Entonces, acuérdense que el enneagrama es para conocerse. Exacto. Si te quieres conocer, tienes que ser muy transparente. Y las preguntas veo que están elaboradas en un orden lógico muy estructurado. Claro. Sí, porque son preguntas en distintos niveles de conciencia también, que corresponden a cada uno de estos atributos. Y son cierta cantidad para cada uno de estos atributos. Entonces sí, ahí va saliendo cómo están estas capacidades en este momento, ¿no? Porque esto tiene que ver con este momento de tu vida, pero también con todo lo que has vivido. O sea que está reflejado ahí. Uno que sabe, esto es un lenguaje actitudinal. Por lo tanto, uno puede observar las actitudes que tiene una persona, ya sea en armonía o en desarmonía, ¿no? Desde el amor o desde el miedo. Claro, y por ejemplo, lo tiene el cuestionario responder a alguien en específico, solamente tienes que tener un equipo de trabajo para poder responderlo. ¿Quién puede responder el cuestionario? Bien, bueno, este cuestionario que está desarrollado es básicamente para personas adolescentes, de ahí para arriba, ¿no? Cualquiera de ellos lo podría responder. Claro, hablamos del autoconocimiento y también hablamos de la armonía. Por lo tanto, si yo quiero estar en armonía, ya sea con una pareja o con un grupo de trabajo, por ejemplo, ¿qué pasa?
yo requiero conocerme y conocer a los demás. De hecho, por eso lo usaban los líderes a esto. Los líderes lo usaban para conocerse ellos, pero también conocer a los demás. Para formar un equipo de trabajo, tú requieres conocer los dones y las capacidades de los demás, para poder justamente ayudarlos a ellos o guiarlos para que expandan todo su ser, para que expandan todas sus capacidades, para que se desarrollen. Un líder que justamente se enfoca en el amor, en la contribución hacia otros, va a buscar eso, va a buscar que los demás crezcan. Entonces, bueno, esto obviamente, si lo traducimos a que el amor es buscar el bien para los demás, ya sea para una pareja o para un equipo de trabajo o en el ambiente que sea, ¿no? Una sociedad, pues justamente lo que va a hacer es que vamos a expandirnos en todas nuestras capacidades desde el amor. Por lo tanto, esto es para todo relaciones, todo tipo de relaciones que queramos que estén más en armonía. Para expandirnos y crecer juntos, porque de eso se trata, ¿no? Si uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es el propósito de la vida? Justamente está relacionado con esto, con crecer, con aprender a amar. Así es, desarrollarnos. De acuerdo. Ahora, bueno, antes de pasar al siguiente, nos mostrabas en la lámina anterior que había 9, Sí, sí. 9 números. ¿Por qué hay 9 números? ¿Por qué son 9? Claro, ¿y por qué no 7? ¿Por qué no 8? 5? Bueno, pasa que, como te decía hace rato, en la antigüedad los números no solamente eran cantidades, sino que significaban cualidades. Por lo tanto, hablamos que cada uno de estos números es una cualidad que todos tenemos. Después vamos a ver que, claro, una de estas cualidades va a corresponder a lo que es nuestra esencia. O sea, lo que es innato en ti. Está relacionado con tu don personal. Entonces, por eso 9, porque el 9 está relacionado con la armonía. Y la armonía es la actividad del amor. Eso es. La armonía es la actividad del amor. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, tú nos decías que eso lo puede aplicar cualquier persona y precisamente para conocerse y conocer a los integrantes de su equipo. Claro, así es. Perfecto. Bueno, pues sigamos con el orden de la clase. Bien, perfecto. ¿Qué puedo conocer de mí? Entonces, claro, en más a profundidad, ¿qué puedo ver? Lo que es la esencia del enneagrama es conocer tu esencia. Es eso. Y conocer tu esencia te va a llevar a que tú sepas desde dónde tomas las decisiones, desde dónde te plantas en la vida. ¿Y cuál es tu don fundamental? ¿Cuál es tu don innato? Por ejemplo, voy a hablar de la Madre Teresa, por ejemplo, que si hablamos de ella y te pregunto, bueno, pero ¿qué capacidades tenía ella en potencia? La capacidad de servir, de abrirse afectivamente a los otros, de entregarse a los otros, ¿ya? Pero tú dices, bueno, pero eso lo hacía siempre, todo el tiempo lo hacía. Bueno, porque eso tiene que ver con la capacidad 2, que tiene que ver con esta cuestión de abrirnos afectivamente, de servir a los otros. Pero en ella, por ejemplo, era su don, era innato. Todos tenemos esa capacidad, pero en ella era su don innato. O, por ejemplo, te puedo hablar de un líder, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad 8, que es algo que todos tenemos, ¿no? La capacidad de poner firmeza, decir que no. Sin embargo, hay personas que tienen ese don de forma innata. De repente se paran en un lugar y no dicen nada y todos lo seguimos, todos le hacemos caso. Entonces, ¿cómo hace para hacer eso? Porque su don es innato. Y obviamente genera un cierto magnetismo mucho mayor que otras personas. Y por eso lo seguimos, porque vemos cierta seguridad, cierta asertividad, cuando está en la luz, ¿sí? Y bueno, y eso es algo que todos tenemos, pero esa persona la identificamos como alguien que tiene el don del liderazgo. De seguirlo. Exacto. Claro, hay que entender algo. Estas 9 capacidades que todos tenemos pueden estar en lo que yo llamo luz o sombra. ¿Qué es eso de luz o sombra?
Y las actitudes que tenemos desde el amor o desde el miedo. O sea que todas estas actitudes pueden estar alteradas, o ir hacia una integración, o sea, expandiéndose desde el amor. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto cuántos líderes tiranos, ¿ya? Porque se imponen, que quieren hacer las cosas que ellos quieren para su propio beneficio, ¿ya? Pero también hemos visto líderes como Martin Luther King que han dado la vida por una causa que sirve al bien común de todos y al bien común del planeta. Entonces, estas capacidades se pueden alterar o se pueden ir integrando. Por lo tanto, pueden estar también en distintos niveles de conciencia. Con una conciencia, por ejemplo, alterada, una conciencia más bien integrada o ampliada. Sí, justo que ahí nos pones don personal y nivel de conciencia, ¿no? Sí. Pero justo cuando tú también me invitabas a hacer este estudio, ¿no?, del enneagrama, hablábamos del don personal y cómo saber cuál es nuestro don personal, ¿no? Por ejemplo, quienes nos ven, ellos dicen, bueno, pues decíamos, puedo ser muy bueno hablando en público, puedo ser muy bueno, claro, planeando procesos, ¿no? Pero sí, eso es el don personal. ¿Cómo llegamos a descubrirlo? Bien, una cosa es el don y otra cosa es las capacidades que nosotros tenemos. No es lo mismo. El enneagrama te muestra que todos nosotros tenemos 9 capacidades, 9 cualidades. De ahí se desprenden otras más. Básicamente son esas 9. Y una de estas capacidades, cualidades nuestras, va a ser nuestro don. Claro, conocer cuál es nuestro don es primero, ¿qué tengo que hacer? Conocer mi esencia, ¿ya? Yo obviamente me dedico a dar cursos para que justamente nosotros nos conozcamos cuál es la esencia que tenemos. Los cursos, para que te des una idea, que yo doy para que una persona conozca cuál es su esencia, duran 18 horas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que ir viendo cuáles son todas estas capacidades y en qué nivel de conciencia están. Es como un escaneo que va haciendo la persona en un curso, de alguna forma, para poder ir viendo cómo está en cada capacidad. Y vos te das cuenta cuál es tu esencia ahí. Porque profundizamos un montón en cada una, ¿no? La lectura que hicimos contigo hace un rato es una aproximación, ¿tá? Es una aproximación. Uno podría llegar a más o menos tener una claridad de que pueden ser 1 o 2 o 3 las energías que podrían ser nuestra esencia. Porque es un trabajo de conocimiento interior. Yo no puedo llegar y decirte, mira, yo creo que tu esencia es tal número, ¿me entiendes? Porque estaría cayendo en un etiquetamiento. Y por otro lado, yo creo que el mayor descubrimiento de nosotros mismos es justamente lo que nos va a llevar a la sabiduría nuestra, interior. Por lo tanto, uno tiene que descubrirlo. Yo lo que hago es ser un guía en estas interpretaciones para que la persona pueda encontrarse, porque esa es la idea. Estamos bastante perdidos y a veces necesitamos un guía o una luz o alguien que nos dé un poquito de claridad para que podamos llegar a cuál es justamente nuestra esencia. Hay personas que ya llegan, a veces yo le hago una interpretación personal y enseguida me dicen, no, ya me quedó clarísimo cuál es mi esencia, ni siquiera necesitan tomar el curso, ¿tá? ¿Por qué? Porque en una charla donde hay cierta intimidad, donde vamos viendo ciertos puntos muy íntimos de la persona, porque ya la persona hizo un trabajo interior, pues obviamente la persona se da cuenta, ¿ya? De hecho, alguien que descubre su esencia es porque ya se miró. Lo que pasa que faltaba como que hacer un cierto escaneo de todas estas capacidades como para decir, ok, ya entendí, esta es mi esencia, desde acá me planto. Tengo todo lo demás, obvio, pero esta es mi esencia. Yo por ahí pensaba que era esta, pero no, esta corresponde a la capacidad que tiene mi papá, donde es innato él. Porque muchas veces lo que pasa es eso, confundimos nuestra esencia con una capacidad, cuando esa capacidad es tal vez la esencia de mi papá o de mi mamá, ¿no? Y más si tu papá o tu mamá por ahí te decían, yo no sé a quién saliste tú, yo no sé a quién saliste, pero ni a papá ni a mamá saliste tú. Entonces uno, claro, por ahí va buscando como que agradar, como que de alguna forma no ser rechazado por supervivencia propia, ¿no?
adaptarse a lo que tal vez los padres o las personas que nos criaron, o las circunstancias de la vida también, ¿eh? Levantamos muchas capacidades por las circunstancias que hemos tenido. Y eso hace que de repente estemos un poco confundidos, decir, bueno, pero ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es realmente mi esencia aquí? Porque entonces descubro mi esencia y descubro mi don. Y esa es la diferencia, ¿no? Son capacidades que todos tenemos, pero una de estas es el don. ¿Ya? Bien, muy bien. A ver, pasamos con el siguiente punto. Acá ya está, una vez ¿ves? que tenemos nuestra esencia y nuestro don a través de esta herramienta. Claro. Ahora hay que integrar todo lo demás. Porque, si bien es lo que decías recién, porque ¿cómo diferencio, no? Si es mi don o si son talentos que tengo. Claro, y acá está. Las capacidades tienen que ver con esto. Una es tu esencia, y vamos a suponer que tu mamá te ayudó a desarrollar otra capacidad a ti. Entonces ahí vas a tener una suma de 2 capacidades. Más aparte, otro que tiene que ver con la esencia de tu papá o las circunstancias de la vida. Eso va a hacer que haya varias capacidades que tú tienes. Y esas capacidades, cuando las combinas, conforman lo que son tus talentos, tus fortalezas. Entonces, estas otras capacidades se complementan con lo que es tu esencia. Y todo el conjunto forma lo que es nuestra personalidad. ¿Sí? Y bueno, ahora el tema es que estas capacidades también las podemos integrar o se pueden estar alterando. Llevarlas a una integración tiene que ver con desarrollarlas en plenitud también. Así como nuestra esencia, principalmente, todas nuestras capacidades también requerimos desarrollarlas para ir hacia nuestra mejor versión. Entonces, aquí lo más fuerte, lo que más va a influir es nuestra esencia. Cuanto más en la luz pongamos nuestra esencia, todas las demás capacidades se van armonizando. Y así ahora sí podemos ahí aprovechar lo que son nuestras fortalezas y talentos. Porque si no, lo que nos pasa cuando no nos conocemos es que no los desarrollamos. Muchas veces pasa porque generalmente, como es innato en nosotros, como es algo que lo hacemos de forma natural, es más, pensamos que todo el mundo tendría que hacerlo. ¿Por qué no son serviciales? Yo no entiendo por qué la gente no es servicial. No, porque capaz que vos tenés el don de servicio o has desarrollado mucho esa capacidad y ves que los otros no son serviciales, no se dan cuenta de las necesidades de los otros, falta empatía. Bueno, pero porque vos en ti eso tal vez sea tu don. O gente que trabaja por objetivos, por ejemplo. Hay gente que trabaja por objetivo, alcanza las metas, las logra, y otros no. Y lidia con eso y dice, ¿por qué hay gente que no? Bueno, porque capaz que esa capacidad no es innata en el otro, o no la desarrolló. Y eso tiene que ver con estas capacidades. Hay capacidades que las desarrollamos más y otras que no tanto. Y aparte, ponerlas en la luz. ¿Qué significa esto de ponerlas en la luz? Bueno, llevarlas a nuestra expansión, a nuestro desarrollo pleno. Lo que va a impedir que nosotros nos desarrollemos plenamente, ya sea desde nuestra esencia, con todas nuestras capacidades, que expandamos este don y desarrollemos todas estas capacidades, van a ser los miedos. Que ese es otro de los puntos que van a impedir, como te digo, que desarrollemos toda nuestra capacidad en plenitud. Pero no hay un miedo, son varios miedos que hay. En el Enneagrama se pueden ver todos estos, por ejemplo. Miedos que son en la etapa de la vida. Y esto viene de las culturas antiguas. Ellos entendían que había ciclos en la vida donde había miedos que se requerían gobernar, dependiendo la etapa en la que estabas. Por eso hacían rituales. Los rituales de iniciación eran justamente para gobernar los miedos. De acuerdo. Entonces, bueno, por ejemplo, porque seguramente muchos se preguntarán, es que ¿cómo conozco, regresándome un poco antes de entrar a miedo, en estas capacidades, ¿no? Porque dices, bueno, por ahí siempre me han dicho, oye, qué buena eres en esto, qué buena eres en lo otro, pero como que, y creo que tiene que ver con el miedo, ¿no? Que justo a veces no te la crees, ¿no? Bien. Y entonces te boicoteas. Bien, buenísimo. Entonces vamos a invitarlos a que hagan un ejercicio. Ok, sí, por favor, noten, tomen esta. Es más, háganlo en este momento.
Sí, nos comparten, nos van Fíjate. escribiendo, por favor. Esto es un ejercicio que tiene que ver justamente con esto que estás diciendo, ¿no? Hay que animarse. Anímense a preguntar lo siguiente. Toma, no sé, 5, 10 personas que sean personas allegadas a ti, que de alguna forma te conocen, has interactuado con estas personas. Piensa en los compañeros de trabajo, en tu pareja, en tu familia, en tus amigos, y pregúntales lo siguiente: ¿qué es lo que tú crees que a mí me sale, o que yo realizo de forma natural y sin esfuerzo? Ok. ¿Está? ¿A cuántas? ¿A 10 personas? Más o menos, 5 o 10. Yo le he preguntado más de 100. Perfecto, bueno, sí, se vale. ¿Está? Pero para que lo hagan, ¿no? Nuestros alumnos, es preguntarle al menos a 10 personas. 10 personas, sí. Cercanas a ustedes, cercanas. ¿no? Y vas a ver, te vas a sorprender de lo que te digan, ¿eh? Te vas a sorprender. Les vamos a preguntar qué es lo que tú consideras que a mí me sale muy bien. Que a mí me sale muy bien y sin esfuerzo. ¿Estamos? Y sin esfuerzo. Entonces, ahí vas a tener un poco más de claridad de qué capacidades son las que tienes en potencia. Y posiblemente te estén hablando de tu don también. Ok, porque nos pasa a algunos que es, pero ¿cómo alguien más me va a conocer de lo que yo me conozco? ¿No? ¿Es en serio que el otro me va a decir, oye, si yo creo que me conozco, y ahí estoy utilizando creo que, y claro, yo sé lo que soy bueno? Claro. Pero sí, es importante entonces ver la perspectiva de los demás, ¿no? Es que está el asunto. Si uno quiere crecer, no puede estar cerrado a pensar que uno se conoce. Frase del día: si uno quiere crecer, no puede estar cerrado a creer que uno se conoce. Claro, porque entonces tengo que estar abierto a un mayor conocimiento de mí mismo. A que tal vez hay cosas en mí que no estoy detectando, que son inconscientes o que de alguna forma no me di cuenta todavía. Pero si yo me cierro a que ya me conozco, pues ya estoy cerrándome a la posibilidad de seguirme expandiendo. Ok. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Y bueno, y algo que nos impide justamente la expansión es el miedo. Es el miedo. Entonces, conocer cuáles son los miedos en las etapas de la vida es crucial para entender qué miedo requiero gobernar en este momento de mi vida. Porque van cambiando, no son los mismos. Hay distintos miedos. Y hay cosas que hay que uno ir realizando para ir gobernando esos miedos. Después hay miedos que son circunstanciales. Pasa que de repente, en este momento, por lo que estás pasando, la situación, hay algunos miedos que también forman una red, porque están relacionados, que hacen que, bueno, que en este momento, no sé, sientas miedo a fracasar, o a que sientes que pierdes la libertad, por ejemplo. El control. Exacto. Que tal vez tienes miedo a tomar alguna decisión y por eso no pasas a la acción. Todo está relacionado, todas estas capacidades se van relacionando, y cuando hay muchos miedos, obviamente estamos hablando de que forman una red y nos van paralizando. Entonces no va saliendo lo mejor de mí. Si yo voy teniendo mucho miedo, empiezo a reaccionar. Cuando yo reacciono, lo hago desde el miedo. Y atención, cuando yo respondo, lo hago desde el amor. Ok. Cuando yo reacciono, lo hago desde el miedo. Claro. Y cuando respondo, lo hago desde el amor. Exacto. A ver, en español para todos. Bien, claro. Cuando yo estoy siendo reactivo, cuando de alguna manera no pienso, siento lo que voy a hacer, sino que simplemente está sucediendo algo que me está dando mucho miedo y tal vez no lo pienso, por ejemplo, y simplemente actúo. Claro, esto tiene que ver con la parte de instintiva nuestra. Porque claro, si no sintiéramos miedo, correríamos muchos peligros. Por eso es muy necesario el miedo. Porque el miedo es justamente lo que nos va a permitir desarrollar todo nuestro potencial. Porque nosotros, ante el miedo, vamos a dar una respuesta.
Si te gobiernas, vas a dar una respuesta. En cambio, si tú no gobiernas ese miedo, vas a reaccionar. Y cuando reaccionas, no sale lo mejor de mí. Como por ejemplo. Y sí, ante una situación, tal vez cualquier vez en la que nosotros no hicimos algo que va en función de nuestra mejor versión, que puede ser, no sé, discutir con alguien, por ejemplo, o no hacer alguna actividad. Ajá. ¿Y por qué no la hiciste? No, pues es que me dio miedo. Me dio miedo que me juzgaran de que lo que estaba haciendo estaba mal, o era incorrecto, o no era perfecto. Entonces prefiero no hacerlo. O bueno, o el miedo al qué dirán, ¿no? O sea, no lo hice porque tenía miedo de que me dijeran que no era una buena persona. Entonces no me arriesgo. ¿Ves? Entonces por el qué dirán a veces no hago ciertas cosas. O por el miedo del fracaso no cambio algo. Tal vez tengo que cerrar un ciclo con alguien y no lo hago porque estoy muy apegado a esa persona, porque tengo miedo de estar solo. O sea, fíjate todos los miedos que hay uno con otro. Entonces ahí está la red. La red está ahí atrás. Todos esos miedos hacen que nosotros no nos arriesguemos, no nos juguemos, no avancemos. Al contrario, nos detengamos. Al punto tal que podamos llegar a sentir pánico. Sí, de paralizarnos, de como algunos paralizarnos. dicen. Y no hacer nada antes. Y no hacer nada ante eso. ¿Sí? ¿Y la forma entonces de responder ante ese miedo, cómo es? Bueno, ahí está. Los miedos, ¿la clave cuál es? Conocerlos. Tú no puedes gobernar un miedo si no lo conoces. Por lo tanto, parte de conocernos es conocer cuáles son nuestros miedos. Porque si tú conoces cuál es ese miedo que corresponde a tu esencia, por ejemplo, porque acá tenemos miedos circunstanciales, constitutivos, que corresponden a la herida primaria desde que nacemos, o esenciales, que tienen que ver con la esencia o el básico. Estos son los miedos que continuamente van a estar apareciendo, ¿no? Hay algunos que son, como dije, circunstanciales, pero hay otros que más constantemente aparecen en cada cosa que hacemos, en cada situación que tenemos. Ahí está. Lo que pasa es que no lo vemos, no es consciente en nosotros. Por ejemplo, en nuestra herida primaria y el miedo esencial o el miedo básico, ¿cuál es la diferencia? Claro. Ok. Bueno, hay miedos que parten desde que nosotros nacemos. Ahí se empiezan a dar ciertas circunstancias en nosotros correspondientes a la esencia que tenemos que hacen que estos miedos se vayan incrementando y que nos hagan de alguna forma que nosotros empecemos a aislarnos un poco de los demás, a enfrentarlos más a los otros o a acercarnos. ¿Sí? Esto tiene que ver con, por ejemplo, el miedo. Uno de esos miedos es el miedo al rechazo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a empezar a tener ciertas reacciones, porque vamos a buscar, por ejemplo, si yo desde que nací sentí mucha seguridad, y de repente la dejo de sentir, voy a querer buscar eso. El tema es que si yo lo hago desde el miedo, voy a generar una dependencia, un apego, en vez de generar autonomía desde el amor. ¿Ves? Pero si yo soy inconsciente y reacciono, estamos hablando de la herida primaria que tiene que ver desde que nacemos. Ya ni nos acordamos de todo eso. Hay algunas personas que no se acuerdan ni siquiera los primeros 7 años de su vida, o hasta un poco más tal vez, porque hubo ciertas situaciones de dolor que tienen que ver con estas heridas. De acuerdo. Y hablemos de las heridas
que se conocen como la herida de la traición, la herida del abandono, la herida del rechazo. Exacto. Sí, estas heridas tienen que ver con el nacimiento, desde ahí parten. Y son muy distintas a lo que es las circunstanciales, por ejemplo, o en las etapas de la vida. Pero imagínate todo esto junto en nosotros, que de repente hace estos nudos que no nos van dejando avanzar, que no nos van dejando expandirnos, como te explico. Porque el miedo es lo que va a hacer o que expandas toda tu capacidad o que te frenes. Por lo tanto, hacerlos consciente, observándolos cuáles son cada uno, va a hacer que yo empiece a conocerme más y vea que ante una situación efectivamente tengo ese miedo. Claro, tendré que hacer un trabajo de desarrollo personal para poder irlo gobernando. Por eso te decía que en las culturas antiguas trabajaban mucho con el tema de los miedos y hacían rituales de iniciación para que uno los vaya superando, para que uno vaya avanzando, lo vaya conociendo más y lo atraviese a ese miedo. De acuerdo. Y ahora que hablábamos que es acerca del liderazgo, el enneagrama como esta herramienta de liderazgo, ¿cómo le hacen los que están a cargo del equipo de trabajo, ¿no? Las empresas, que tú hablas de esto es ritual, ¿no? Y sería muy padre a lo mejor incorporarlo a las instituciones y todo. ¿Sabes qué? Cada vez que tú vayas a ser un líder de equipo, ahora tú vayas a darle dirección a este proyecto, pues tener ese ritual de iniciación, ¿no? Porque obviamente para ser un buen líder, como tú lo mencionabas al principio, hay que estar en equilibrio. Claro. Y entonces poder soltar eso, identificar ese miedo y por supuesto porque el líder tiene que motivar e impulsar a los demás. ¿Cómo lo voy a hacer, como tú mencionabas, desde la sombra? Claro. Bueno, ahí te va. Hay muchos mentores con los que yo fui estudiando, creciendo, y de los cuales fui profundizando y estudiándolos. Y Stephen Covey, por ejemplo, John Maxwell, son algunos de las personas que más he profundizado, he leído sobre ellos. Aún no lo tuve la oportunidad de conocerlo. Y me queda claro algo que hablan ellos dos. Y es que el liderazgo está relacionado con nuestra influencia. Yo te hablé de una energía, que es la energía 8, por ejemplo, que tiene que ver con esto, con el liderazgo. Que esta herramienta de autoconocimiento fue hecha de alguna forma para que los líderes se conozcan y conozcan a los demás. Esta energía, estamos hablando de la energía más influyente en el resto de todas las demás. Por eso un líder es la persona que más influencia en todo el alrededor, en todos los lugares donde está. Por ejemplo, podemos aprender cualquier tipo de actividad, ¿ya? Ahora, ¿quién va a tener la estafeta al momento de hacerlo? La persona que gobierne sus miedos. Por eso es la persona que más influencia. Por eso es la persona que se pone al frente. Si vamos a subir una montaña, por ejemplo, ¿sí? Lo va a hacer la persona que tenga mayor liderazgo, el que se ponga al frente de todos los demás y diga, vengan, vamos por acá, ahora por allá, ¿sí? Porque los demás van a mostrar, ¿y ahora por dónde vamos? ¿Por dónde hay que ir? ¿Ves? El miedo nos va a estar frenando. Por eso un líder, la labor de un líder es justamente esa. Ir guiando a los demás a que los demás vayan gobernando sus miedos. Y por eso él está al frente, porque él lo puede gobernar. Por eso fue aprendiendo lo que aprendió. Por eso llegó hasta donde llegó. Y por eso lo que tiene que hacer, como bien lo dice John Maxwell, es bajar unos escalones, darle la mano y ayudarte a subir un escalón. Eso es un líder. Es la persona que te ayuda a crecer todo el tiempo. Claro.
Mira, qué sabia reflexión, porque entenderíamos en el mundo común, ¿no? En esta parte de responder a las exigencias, ¿no? Y lo digo tanto, o sea, sí por mí, pero también con las personas, con los alumnos, que también hay algunos comentarios cuando estamos en este tipo de clases, decían, bueno, que tú hablabas de gobernar el miedo, ¿no? Pero generalmente es como, a ver, tengo miedo a fracasar, ¿no? Y como yo a cargo de un equipo, ¿cómo voy a fracasar, ¿no? Entonces, porque tengo esta responsabilidad de dar un resultado. Claro. ¿Cómo lo entendemos de una forma positiva? Bueno, pero fíjate, por eso esto que hablo yo de la luz y de la sombra, actuar desde el amor o desde el miedo. Miedo, obviamente, todos vamos a tener miedos. Uh-huh. No es que van a desaparecer. El tema es que los gobiernes. Uh-huh. Ahora, ambos podemos tener miedo al fracaso. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a dejar llevar por ese miedo al fracaso? Porque si yo me dejo llevar por este miedo al fracaso, ¿qué va a pasar? Puede pasar que no haga nada, porque tengo miedo a fracasar. Entonces no me juego y digo, no, mejor no me cambio de trabajo, no me cambio de la actividad que hago, no me voy a largar a hacer lo que me gusta, lo que amo, porque tengo miedo a fracasar. Uh-huh. Tal vez no me paguen lo que yo quiera, tal vez nunca logre realmente lo que yo quiero. ¿Ves? Porque ese miedo a fracasar es muy fuerte y me frena. Pero también puede pasar otra cosa, que de repente tenga tanta capacidad de logro, tanta capacidad de buscar a toda costa lograr las cosas. Pero ahí puede salir una parte muy oscura de mí, porque voy a mentir, voy a pasar por encima a quien sea con tal de lograr lo que quiero, lograr el resultado. Uh-huh. Y la pregunta sería, ¿y esa es tu mejor versión? ¿Será que estas dos personas no están gobernando un miedo? Y por eso reaccionan ante eso. ¿Sí? Porque claro, hay un miedo a fracasar, pero ese miedo a fracasar está relacionado con otro miedo, que es el miedo al rechazo. Ajá. Entonces, ante ese miedo al rechazo busco, ¿qué cosa? Pues una aceptación. Uh-huh. ¿Y cómo busco esa aceptación? Logrando. Entonces, voy a lograr lo que quiero, para obtener un reconocimiento de los demás. ¿Ya? Pero otra vez, no estoy gobernando los miedos. Sí, cualquiera de las dos versiones que nos diste eso no está gobernando el miedo. Sí, ¿ves? Sí, ese es uno. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería mi mejor versión ante eso? Expandirme, desarrollarme, ser generoso con los demás, hacer un ambiente de equipo, no dividir, no buscar mi beneficio, buscar el beneficio del equipo. Uh-huh. Eso es un líder en la luz que busca la mejor versión. El otro está cortando camino. El otro lo está haciendo para su propio beneficio. Uh-huh. Y el líder busca entonces el beneficio de todos los, claro, de todos los demás. Claro, sí, un líder porque en consecuencia desde el amor, claro, va a ser benéfico para ti, y pensémoslo de esa forma. Exacto. Tenemos, como decían, si tú en este cuarto eres la persona más inteligente, entonces estás en el cuarto equivocado, ¿no? Ah. Porque si estoy con personas que son brillantes, que me aporten, imagínense todos los resultados que no se van a generar, ¿no? Claro. Todo lo positivo que se puede crear. Hay un líder que yo admiro mucho y tiene una frase, ¿no? que en el epitafio de su tumba, ¿no? Está, aquí yace una persona que supo rodearse de personas más inteligentes que él. ¿Ya? Ahí está la clave, ¿sí? Porque vos tenés una esencia, tenés un don, pero hay otros que te pueden complementar con otros dones, con otras capacidades. Y en eso ellos pueden expandirse mucho más de lo que tú te puedes expandir. Claro. Ajá.
Bueno, pues hacemos énfasis en esta parte de los miedos, porque bueno, es algo, por supuesto, de lo que todos hablamos, ¿no? Es que miedo a esto, por eso no lo hago, Claro. porque me encanta esta frase que se la escuchas mucho, pero aplicarla, por supuesto que, vaya, tiene que haber un grado de complejidad, pero es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Claro. ¿No? Entonces, cada vez que me la pregunto, y los invito a que lo hagan, ¿cómo se ven? ¿Qué estarían haciendo en este momento si no tuvieran ese miedo? Y algo que nos acabas de decir bien importante ahorita, o sea, claro que un líder tiene miedo, pero ¿cuál es la diferencia? Que sabemos gobernarlos, Claro. bueno, que el líder sabe gobernar los Claro, miedos. No exacto. significa que no los tengas, No. sino primero es saber descubrirlos, que para esto sirve el eneagrama, ver cuál es tu miedo, mirarte y entonces poder gobernar ese miedo. Exactamente, ¿no? exactamente. Tú siempre vas a tener la elección de dejarte gobernar por ese miedo o afrontar lo que tengas que afrontar o lo que quieras afrontar o lo que requieras afrontar para superar esa prueba o lo que sea que tengas delante. Sí, así es. Bien, pues pasamos al siguiente por nuestro tiempo, las triadas. Sí. ¿Qué es bueno, esto de la tríada? Claro, son 9 energías, o sea que hay grupos de 3 que se pueden formar a través de esto. Entonces, estos grupos de 3 van a ser de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, con centros operativos, hablamos del área de pensamiento, sentimiento y acción. Todos tenemos esto. Pero claro, por eso hay personas que de repente tienen más capacidad en el área del pensamiento, otras en el área del sentimiento, y por eso se van al tema del servicio o la creatividad, por ejemplo, y otras en la parte más visceral. Entonces son 3 centros distintos que tenemos. Pensamiento, sentimiento y acción. Sí, mente, corazón y voluntad. Okay. Que eso tiene que ver con nuestra conciencia también. Luego hay otras, ¿no? Que tiene que ver con la actitud frente a los otros, por ejemplo, ¿no? Si soy más de acercarme a los otros, querer estar con los otros, o más bien de retirarme, de estar en soledad conmigo mismo. O si soy una persona muy determinada, enfocada a objetivos, que pongo límites, que pongo reglas, que planeo las cosas, ¿no? Entonces somos completamente distintos unos de otros en esto, pero todos tenemos de todo esto que estoy comentando, ¿sí? Y bueno, y así también tenemos otro tipo de triadas que nos ayudan más a conocernos, ¿no? La forma en cómo respondemos, cómo resolvemos los problemas, cada cual en esa parte es muy diferente. Okay. Bien. Actitud frente a los otros, frente a sus necesidades y frente a sus problemas. Sí, así es. Y bueno, y por último tenemos la parte de lo que yo le llamo la dinámica. Porque esto en realidad, el eneagrama lo vemos estático, ¿no? Vemos la imagen, pero es estático, ahí, a simple vista. Sin embargo, está en movimiento. O sea, la energía está circulando aquí y se puede ver cómo interactúan todas las capacidades. Porque eso es lo fascinante de este conocimiento y sabiduría, que todas estas capacidades están conectadas. Y si una se va alterando la otra. Entonces esto se puede observar, cómo van interactuando una con otras. Y bueno, acá en la parte de la dinámica vienen ya muchas cosas que tienen que ver con las alas, por ejemplo, que son los 2 atributos que están al costado de tu esencia, que ayudan como de alguna forma a equilibrarte. Son capacidades que por lo general están altas en nosotros, las vamos desarrollando. También está lo que son los ejes, por ejemplo, ejes de polaridad, ejes de equilibrio, que van mostrando también una armonía en cómo estamos con estos atributos que están enfrente o en los ejes que son de polaridad. ¿Sí? Entonces, toda esta información va ayudándonos. Los caminos que son, por ejemplo, de integración y desintegración, nos va mostrando cuál es la patología a la que podemos llegar si nosotros nos vamos alterando. En cada decisión que vamos tomando, ya sea por miedo o por amor, vamos eligiendo. O me integro o me desintegro. O me integro o me desintegro. Y si todo el tiempo vas eligiendo alterarte porque el miedo te está gobernando, vas a empezar a desintegrarte. Vas tomando un camino de desintegración. Pero si tú eliges ir hacia tu mejor versión, hacer las cosas del amor,
pese al miedo, te vas integrando, te vas integrando. Ajá. Entonces vamos recorriendo un camino de integración y de desintegración. Pero todo depende, otra vez, de las decisiones que tomemos. De acuerdo, entonces, pues ¿cómo le hacemos, no? Porque precisamente los alumnos que nos ven en esta parte de decir cómo tomo este camino de integración, de desintegración, cómo encontrar este equilibrio, o sea, cómo los guiamos, ¿no? Porque nosotros en este momento, como tú mencionabas, ¿no? Les hemos dado esta información, pero solamente es el entremés, o sea, no se los hemos desmenuzado. Bien, ok. Bueno, obviamente en las posteriores clases vamos a ir profundizando un poco más en cada una de estas cosas, ¿sí? Pero si hoy nos tendríamos que ir con un poco de mayor profundidad en esto, o un resumen de todo esto que hablamos ahora, no importa si lo hacemos a través del eneagrama o si lo hacemos a través de alguna terapia, o lo que sea, que nos ayude a conocernos. Si lo tendríamos que resumir, lo resumiría en 3 palabras que me enseñó uno de mis maestros. Okay. Claridad, conciencia, compromiso. Tener una mayor claridad es tener una mayor intimidad con uno mismo. Entonces, en cualquier actividad que me ayude a mí a tener más intimidad conmigo mismo, me va a ayudar a conocerme. Me va a ayudar a tener claridad de cuáles son esos miedos o esas capacidades que yo tengo y que puedo expandir. Ajá. Y en la medida que yo tengo claridad, me voy a comprometer en lo que soy. En lo que soy, para qué estoy y hacia dónde voy. Ajá. Entonces, claridad, conciencia, compromiso es lo que yo les podría resumir en pocas palabras que va a llevar a tu expansión, a tu crecimiento pleno. Ya sea que lo hagas con el eneagrama o con cualquier otra herramienta que te ayude en esto. De acuerdo. ¿Cómo somos más conscientes de nosotros? Bien. Teniendo más intimidad. En la medida que tenemos más intimidad con nosotros mismos, vamos elevando nuestro nivel de conciencia. ¿Y qué es tener intimidad? Bueno, íntima unidad es poder estar tiempo con nosotros mismos, que puede ser con otro, porque una cosa es ser solitario, por ejemplo, que estamos hablando de estar ausente de los otros, y otra cosa es estar en soledad, en poner luz y claridad a lo que te esté pasando en este momento o a lo que tú quieras profundizar de ti. Entonces, si una actividad, la que sea, ¿no? Hay gente que se dedica, no sé, al montañismo o conecta con la naturaleza en alguna actividad, y eso le ayuda, ¿sí?, a estar en intimidad, en soledad y conocerse más. O sea, tener más claridad. Cuando uno tiene claridad, eleva su nivel de conciencia y se compromete en lo que sea. Claro. Y ahí vas avanzando y gobernando esos miedos. Pues conocerse a uno mismo, ¿no? Mirarse. Exacto, ahí está, mirarse. Mirarse, ahí está la clave. Con eso nos vamos esta tarde, ¿no? Nos preguntaban también que, por ejemplo, el cuestionario, qué lecturas nos recomiendas, cómo podemos saber más. Digo, además de las clases que les vamos a generar aquí en Clases Magnas, entonces siéntanse muy afortunados de toda esta información que les estamos brindando. Bien, genial. Pues lectura recomendada, miren, un libro que a mí me cambió la vida fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si tú quieres tomar responsabilidad de tu vida, si tú quieres expandirte, justamente, es un libro no para leer, para estudiarlo. Okay. Para estudiarlo a profundidad. Entonces, ese es un libro que yo les sugeriría.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues también les vamos a dejar en los comentarios los datos de Pablo, ¿no? Por si quieren conocer también más de esta herramienta, ¿no? Por si para conocerse, tal vez donde podamos encontrar el cuestionario, cómo podamos mirarnos hacia nosotros. Por supuesto que nos dejas tus datos. Claro, sí. Y se los compartimos. Sí, y ahí vamos a dejar los datos para que se pongan en contacto si a alguien le interesa responder el cuestionario y vamos también a poder dirigirlos con lo que son analistas de Enneagrama, obviamente autorizados, que puedan hacer esta labor. Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias. Espero que a nuestros alumnos, por supuesto que si nos lo ven ahorita en vivo y lo vuelven a ver, sea una información muy reflexiva, porque créanme que nos fuimos a algo muy profundo, Pablo y yo les estuvimos compartiendo algo muy profundo. Es una gran herramienta que desde mi experiencia, cuando Pablo me habló de esta y me pudo compartir de qué se trataba y lo pude realizar, pues sí, es como a lo mejor por eso inicié así esta charla, ¿no? Con este mapa, porque así lo vi. El mapa en donde me encuentro ahora y que es precisamente el punto de partida hacia donde me quiero expander. Sí, ¿no? Genial. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, comunidad que nos está viendo. Y bueno, pues ya saben, Clases Magnas es un espacio para crecer juntos. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.